Para los romaníes, el pueblo gitano, cualquiera que nazca fuera del clan se llama gadje. La palabra no significa simplemente extranjero. Lleva consigo una frontera invisible, una línea que separa dos mundos que nunca deberían tocarse. Los gadjes viven atrapados en las ciudades, por las leyes, por los contratos, por la lógica. Los gitanos viven ligados al viento, al movimiento, a antiguos juramentos y maldiciones que nadie se atreve a romper. Y por eso, esta historia nunca debió haber sucedido. La bruma matutina ascendía lentamente sobre el río Liffey, mientras los primeros cascos de los caballos resonaban sobre los adoquines. Dublín despertaba como siempre, apresurada, bulliciosa y temerosa de todo lo que no comprendía. Pero en las orillas del río, donde la ciudad terminaba y comenzaba el camino hacia lo desconocido, había un lugar donde el ritmo era distinto. Allí, entre carromatos pintados de rojo quemado y azul profundo, se encontraba el campamento del pueblo romaní. Un pequeño universo lleno de colores vibrantes y secretos ancestrales que contrastaba con la gris monotonía de la ciudad. Ahí nació Mara O'Reilly. Mara tenía 23 años, ojos oscuros que reflejaban tormentas y una postura que combinaba rebeldía y elegancia natural. Hija de Sorcha O'Reilly, una respetada sanadora y vidente, Mara había crecido escuchando los susurros del viento e interpretando las señales en lo que otros llamaban casualidad. Y esa mañana, mientras caminaba entre los carros con una cesta de hierbas medicinales, sintió algo que no había sentido desde la infancia, un escalofrío profundo, casi una advertencia. Las llamas de las velas en la tienda de su madre parpadeaban, aunque no había viento. El aire parecía más denso, un presagio. Mara entró en la tienda. Sorcha tenía las manos sobre una vasija de barro, mezclando una resina que olía a salvia y humo. «Matair», llamó Mara en voz baja. «Hay algo extraño en el aire hoy». La madre no levantó la vista. «Lo sé. Las cartas me hablaron antes del amanecer». Mara contuvo la respiración. Las predicciones de su madre rara vez fallaban. Sorcha inhaló, cerró los ojos y murmuró como si conversara con algo que solo ella podía oír. «Se acerca un extraño, un hombre con sombras en los ojos y un gran peso en el alma». Abrió sus penetrantes ojos. «Él te va a buscar, hija». Mara frunció el ceño. «¿Por qué? No conozco a ningún gadje que...» Sorcha levantó la mano interrumpiendo a su hija. «Él no viene a buscarte, pero de todos modos acabará encontrándote». Una pausa. «Y cuando eso ocurra, nada en el mundo volverá a ser igual». El silencio dentro de la tienda era tan denso que parecía expulsar el aire. Mara intentó disimular su incomodidad con una leve sonrisa. «No estoy buscando problemas, mamá, pero a veces es la confusión la que te busca», respondió Sorcha. Esa misma mañana, al otro lado de la ciudad, un hombre caminaba por las estrechas calles de Dublín con paso rápido y un propósito silencioso. Su nombre era Eamon Byrne. Tenía 30 años, el pelo oscuro algo desaliñado y una expresión que delataba noches en vela. Había trabajado durante años como asistente de investigación para la Oficina de Seguridad Británica en Irlanda. No era exactamente un espía, pero sí alguien con suficiente acceso a información que ningún ciudadano común debería conocer jamás. Ese día, Eamon llevaba un maletín de cuero marcado por el paso del tiempo. En su interior, documentos confidenciales sobre un misterioso robo, reliquias celtas, piezas ancestrales, objetos sagrados. Desapareció en las primeras horas de la mañana. Los testigos afirmaron haber visto gente del campamento gitano cerca del lugar. El rumor se extendió como la pólvora. Eamon suspiró con irritación. Siempre era lo mismo. Cualquier crimen sin resolver se achacaba a los romaníes. Demasiado fácil, demasiado conveniente. Pero las órdenes eran órdenes, y tuvo que investigar. Cruzó el puente Halfpenny, ignorando el viento gélido que azotaba el canal. Solo era trabajo, se dijo. No necesitaba involucrarse más de lo necesario. Para predecir. La mañana transcurría con calma, pero el campamento romaní ya estaba despierto mucho antes de que el sol asomara por completo en el horizonte. Las coloridas caravanas cobraban vida con los sonidos familiares, el golpeteo de las ollas, los resoplidos de los caballos, los niños corriendo entre los tendederos que ondeaban al viento. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma de las hierbas quemadas,
transformando el lugar en un pequeño mundo aparte. Mara caminaba por un lateral del campamento, llevando una cesta de cintas y botellas de tinte. Ayudaba a unas jóvenes a preparar los adornos para la celebración de esa noche, un ritual lunar que se repetía cada estación. Sus manos se movían con rapidez, pero su mente estaba en otra parte. El presentimiento de su madre aún le ardía en la cabeza, como una hoguera que se negaba a extinguirse. Viene un desconocido, un hombre que lleva sombras en los ojos. Mara resopló, molesta consigo misma. No había tiempo para misterios, ni siquiera para los hombres que no pertenecían a su mundo. Mientras tanto, fuera de las carretas, Eamon Byrne desmontó con cautela de su caballo. El campamento parecía más vivo, más salvaje, que cualquier descripción en reportajes sensacionalistas o periódicos. No había nada amenazante allí, solo color, música y movimiento. Pero eso era precisamente lo que inquietaba a quienes vivían en la rigidez de las ciudades. Lo incontrolable era temido. Eamon respiró hondo. No debería haber estado allí, al menos no solo. Pero el tiempo era algo de lo que carecía, y los sospechosos podían desaparecer como el humo. Agarrando con fuerza su maletín de cuero, caminó entre los carritos, ignorando las miradas suspicaces. Algunos hombres lo miraban con las cejas arqueadas, las mujeres mayores hacían discretos gestos protectores contra la mala suerte, los niños se escondían tras telas coloridas. Estaba claro que los no invasores no eran bienvenidos, hasta que una voz femenina resonó a sus espaldas, firme como una espada. «¿Estás perdido, gallo?» Eamon se dio la vuelta, y ella estaba allí. Mara O'Reilly. Tenía el pelo largo, negro como la noche. Sus ojos, de un marrón tan profundo, que parecían capturar la luz antes de devolverla. Su ropa, en tonos vino y oro, ondeaba con la suave brisa. Había fuerza en ella, y un orgullo silencioso, casi agresivo. Eamon respiró, pero el aire se sentía pesado. «No estoy perdido», respondió manteniendo un tono neutral. «Busco información sobre un robo que ocurrió anoche». Mara se cruzó de brazos. El gesto hizo que sus pulseras tintinearan levemente. «Entonces te has equivocado de sitio. Aquí no encontrarás ladrones». La comisura de los labios de Eamon se curvó en una especie de sonrisa. «Todavía no he preguntado nada». «No hace falta», interrumpió. «Lo he oído tantas veces que puedo recitar las acusaciones antes incluso de que abras la boca». Comprendió el mensaje. Sus ojos recorrieron el rostro de Mara con atención profesional, intentando analizarla, pero fue Mara quien leyó su alma primero. «No crees que hayamos sido nosotros, ¿verdad?», preguntó con un tono más suave del que hubiera deseado. Eamon vaciló. «Demasiado largo. No creo en nada sin pruebas». Mara no retrocedió, ni siquiera pestañeó, pero sus ojos se iluminaron, como si acabara de responder a la pregunta equivocada. «Precavido». Inclinó la cabeza. «No sé si eso es calidad o cobardía. Prefiero llamarlo trabajo». «¿Trabajar para quién?». Dio un paso al frente. «¿Para aquellos a quienes les encanta culparnos de todo lo que sale mal en la ciudad?». Abrió la carpeta y sacó unos papeles. «No estoy aquí para atacar a nadie. Solo estoy aquí para investigar». Mara miró los documentos, pero no los tocó. Investigar es una cosa, invadir nuestros hogares es otra. El ambiente se tornó pesado. Algunos hombres mayores comenzaron a acercarse, con aspecto atento. Eamon levantó las manos en un gesto pacífico. «Solo necesito hablar con alguien que estuvo cerca de la zona anoche. Nada más». Mara respiró hondo. Su primer impulso fue gritarle y echarlo de allí. Pero algo en ella, quizás la premonición de su madre, quizás la sombra que vio en sus ojos, la hizo dudar. «Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué tanta resistencia?», preguntó, sin darse cuenta de que estaba pisando tierra sagrada. Los ojos de Mara brillaban. «Porque eres un gallo», dijo cada sílaba cargada de peso, «y los gadges vienen aquí pidiendo respuestas, pero nunca aceptan las que les damos». Un silencio electrizante se extendió entre ellos. Eamon la miró fijamente. Mara le devolvió el reto, hasta que inesperadamente ella le dio la espalda. «Ven», dijo caminando hacia la tienda de su madre. «Si quieres respuestas, las oirás de alguien que de verdad sabe». Eamon dudó medio segundo, pero la siguió. No debería haberlo hecho, no era seguro. Eso no fue sensato, pero algo en su interior, algo enterrado muy profundamente, le decía que este sería el paso más importante que jamás daría, y esa mujer, con sus ojos tormentosos y su porte regio, cambiaría su vida. Para siempre.
Sin que ninguno de los dos se diera cuenta, el destino acababa de cerrar la puerta tras ellos, y el primer choque entre sus mundos fue irreversible. La tienda de Sorcha se distinguía de las demás, como si todo el campamento la mantuviera a distancia por respeto o por miedo. Telas oscuras colgaban de la entrada, y pequeñas cintas rojas que pendían del techo se mecían con la brisa, tintineando como campanillas. El olor a artemisa quemada emanaba del interior, denso, casi sofocante. Mara entró sin esperar a Eamon. Dudó un instante ante la puerta. La oscuridad le impedía ver nada más que sombras que se movían. «Entra rápido», dijo la voz ronca de Sorcha desde dentro. «O deja de fingir que no te mueres de curiosidad». El coronel respiró hondo y entró. La luz dentro de la tienda provenía de decenas de velas esparcidas en nichos de las paredes de tela. El espacio parecía más amplio dentro que fuera, como si el lugar absorbiera el aire y lo transformara en algo denso. Del techo colgaban amuletos, rosarios de cuentas opacas y símbolos que no reconocía. Sorcha estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y un chal negro sobre los hombros. Sus ojos, claros, casi plateados, miraban fijamente a Eamon con la frialdad de quien ve el alma de una persona antes de ver su rostro. «Así que tú eres el gamberro que vino buscando problemas», dijo ella. «Vine buscando respuestas», respondió Eamon, manteniendo un tono firme. Sorcha soltó una risita baja. «Siempre dicen lo mismo, hasta que se dan cuenta de que algunas respuestas tienen un precio que no pueden pagar». Mara se cruzó de brazos, inquieta. «Mamá, solo quiere saber sobre el ataque de ayer. Nada más». Sorcha miró a su hija. «¿Nada más?» Sus dedos rozaron las cartas extendidas ante él. «¿Trajiste a un extraño a mi tienda pensando que solo preguntaría por ladrones?» Mara entrecerró los ojos, pero permaneció en silencio. Eamon intentó dar un paso al frente, pero Sorcha levantó la mano, ordenándole que... «Parásito, no te acerques más». Él obedeció. Sorcha se convirtió en una carta, y luego otra, y otro más. Las velas parpadearon. Mara observaba a su madre con creciente tensión. Eamon la miraba sin comprender por qué el simple acto de voltear las cartas cambiaba el ambiente. Lo volvía todo tan pesado. Finalmente, Sorcha alzó la vista. «El ladrón que buscas no es gitano», declaró, «y ni siquiera ha puesto un pie en este campamento». Eamon abrió la boca, pero ella continuó. «Pero eso no es lo que importa». El coronel frunció el ceño. «¿Y qué importa?» Sorcha volteó la cuarta carta, y el silencio cayó como una cuchillada. Era una carta sobre dos caminos, y debajo, la carta del ahorcado, y finalmente, la carta de la llama. Mara suspiró, reconociendo el presagio. Eamon, confundido, esperó. Sorcha hablaba despacio, como si cada palabra hubiera sido arrancada de dentro de una cueva. «Esta reunión que ustedes dos tuvieron no debería haber ocurrido». Eamon frunció el ceño. «Disculpe». Sorcha ignoró su irritación. «Vuestras vidas», dijo, «se han entrelazado de una forma que ninguno de los dos puede controlar. Caminos que nunca debieron cruzarse ahora están unidos. Y cuando eso sucede...» Dio la vuelta a la otra carta. «El trueno». Mara tragó saliva con dificultad. «Alguien pagará las consecuencias», concluyó Sorcha. Eamon respiró hondo, intentando mantener la calma en medio de todo esto. «Con el debido respeto, señora, no creo en las profecías». Los ojos plateados de Sorcha lo atravesaron. «No tienes por qué creerles», dijo ella, inclinando la cabeza. «Solo tienes que sobrevivir a ellos». Mara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sorcha continuó. «No ha venido aquí solo buscando a un ladrón, coronel Byrne», dijo con voz más grave. «Hay alguien importante vigilando cada uno de sus movimientos, alguien que no quiere que investigue nada más». Eamon entrecerró los ojos. «¿Quién?», preguntó. Sorcha se convirtió en otra carta más, el símbolo del lobo. «Un hombre peligroso», dijo sin pestañear, «y no le gusta que los entrometidos se metan en sus asuntos». Mara miró fijamente a Eamon, sorprendida por la repentina seriedad en su rostro. Luego, Sorcha colocó la última carta en el centro, una llama solitaria. «Y tú», dijo señalando a Mara, «estás en medio del fuego». Un denso silencio llenaba la tienda. Mara intentó hablar, pero la voz le falló. Sorcha continuó. «Vuestros destinos colisionaron hoy, y cuando dos mundos que se niegan a coexistir se encuentran», recogió las cartas lentamente. «Uno de ellos siempre intenta destruir al otro». Eamon enderezó los hombros recuperando su compostura militar.
¿Entonces dices que mi presencia aquí pone a tu hija en peligro? Sorcha no parpadeó. Digo que ya lo pusiste ahí, sin siquiera darte cuenta. Los ojos de Mara se abrieron de par en par, mientras se volvía hacia el coronel con expresión severa. Aemon sintió el peso de la acusación, pero no se retractó. Vine buscando justicia, dijo. Nada más. Sorcha dejó escapar un viejo y cansado suspiro. ¿Justicia, Gadjo? Su voz resonó en la humilde tienda. En tierras divididas nunca hay justicia. Siempre hay guerra. Aemon permaneció en silencio. Sorcha señaló la salida. Vete, antes de que causes más daño. Mara respiró hondo, confundida, asustada y enfadada. Aemon se enfrentó a Sorcha por última vez. No creo en el destino, murmuró. El destino cree en ti, respondió ella. Se marchó. Mara se quedó atrás, con el corazón latiéndole más rápido de lo que se atrevía a admitir, y no tenía ni idea de si era por la profecía o a causa de ello. El viento azotaba los árboles cuando Aemon abandonó el campamento gitano. La noche parecía más oscura que antes, como si el cielo hubiera corrido sus cortinas sobre Dublín. Caminó con paso firme por el sendero angosto, intentando ignorar las palabras de Sorcha. No creía en profecías, presagios ni destino. Creía en los hechos, en los hombres, en los crímenes. Aún así, aquella tienda de campaña había despertado algo en su interior. Cada paso resonaba en el suelo húmedo mientras avanzaba. Fue entonces cuando lo oyó. Primero, el crujido de una rama. Luego, otro. Rítmico. Controlado. No era un animal. Eran huellas humanas. Aemon mantuvo el paso para no delatar que se había dado cuenta. Instintivamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, donde guardaba la pistola. Echó un vistazo por encima del hombro. Solo sombras danzando entre los árboles. Pero había alguien allí. Aceleró. También son pasos hacia atrás. Aemon se detuvo. El silencio también cesó. Se giró lentamente. Nada. Cobardes. Gruñó en voz baja. Siguió caminando. Pero ahora las sombras parecían seguirlo como ojos sin rostro. En el campamento, Mara permanecía de pie fuera de la tienda de su madre, intentando recuperar el aliento después de que la profecía se lo hubiera arrebatado. «Es peligroso», murmuró Sorcha a sus espaldas, «y te arrastrará a su guerra». Mara se frotó los brazos con nerviosismo. No parece un mal hombre. Los hombres malos nunca parecen aparecer. Mara se dio la vuelta, molesta. Él solo quería respuestas. «Estaba haciendo su trabajo, mamá». Sorcha se acercó a ella, sujetándole firmemente el rostro entre las manos. «Escucha lo que te voy a decir, hija. Los Gadje y los romaníes no se llevan bien. Cuando lo intentan, uno de ellos siempre acaba sangrando». Mara desvió la mirada inquieta. Sorcha suspiró, cansada. «Ve a tu tienda. Es mejor que se vaya sin que lo veas marcharse». Pero Mara desobedeció. En cuanto Sorcha se dio la vuelta, Mara salió corriendo silenciosamente del campamento, con el corazón acelerado y los pies moviéndose incluso antes de decidir qué iba a hacer. Ella quería volver a verlo, o quizás simplemente quería creer que nada de eso era peligroso. Siguió el estrecho sendero que había tomado. Aemon siguió caminando por el sendero cuando algo brilló plateado entre los arbustos. Un destello fugaz, una hoja corta. Uno de los hombres, por fin, tenía demasiada prisa. Aemon desenvainó su arma. «Salid de las sombras, ahora». El silencio fue la respuesta, y entonces aparecieron 3 hombres al mismo tiempo, como lobos que salen de un arbusto. Todos encapuchados, todos armados con cuchillos largos. No eran ladrones comunes, no eran romaníes, y no querían hablar. Aemon dio un paso atrás, evaluando su ventaja. 3 contra 1, terreno cerrado, sin escapatoria. Uno de los hombres dio un paso al frente. Aemon esquivó rápidamente y le golpeó con la culata de su arma. El hombre cayó, gimiendo. Los otros 2 atacaron juntos. Aemon luchó como le habían entrenado. Rápido, preciso, letal. Pero eran demasiados, y las sombras eran demasiado densas como para volver a sacar su pistola. Uno de los hombres le golpeó en el hombro con la hoja. Aemon rugió de dolor, pero agarró la muñeca del atacante y lo derribó al suelo. El tercero vino por detrás. «¡Detrás de ti!», gritó una voz femenina. Aemon se giró justo a tiempo para ver a Mara, sin aliento y pálida, corriendo hacia el sendero. La distracción permitió que el último atacante avanzara con el cuchillo. Aemon golpeó el brazo del hombre, haciéndolo soltar la espada, pero perdió el equilibrio.
Ambos rodaron por el suelo húmedo. Mara observaba sin poder respirar. Finalmente, Eamon logró superar al hombre y le propinó un puñetazo tan fuerte que el atacante perdió el conocimiento. Silencio. Eamon respiró hondo, colocando una mano en el suelo y la otra sobre su hombro lesionado. Mara corrió hacia él. «¿Estás herido?» «Idiota», exclamó Eamon. «¿Por qué has venido hasta aquí?» Ella le ayudó a ponerse de pie, con la voz temblorosa. «Porque...» Mara dudó, pero dijo de todos modos. «Tenía miedo de que te pasara algo». Eamon se quedó inmóvil durante un segundo. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había admitido. Mara se sonrojó y apartó la mirada. Simplemente, no quería que muriera en el camino de mi familia. Eamon, aún dolorido, intentó ocultar el impacto de esas palabras. «No debería estar aquí», murmuró. «Mi vida no se cruza con la tuya». «Pero ya está cruzado», respondió en voz baja. Por un instante, no existió nada más que los ojos de ambos, respirando el mismo aire frío. Eamon retrocedió, rompiendo el impulso. «Necesito averiguar quién envió a estos hombres», dijo. «¿Y por qué?» Mara respiró hondo. «Puedo ayudar». «Ya has ayudado demasiado», dijo con firmeza. «Y casi te lastimas por mi culpa». Apretó los labios, molesta por ser tratada como alguien frágil. Eamon avanzó unos pasos, pero se detuvo al oír su voz a sus espaldas. «Entonces no te acerques más», dijo Mara con la voz entrecortada por la emoción, pero firme, «porque si tú estás en peligro, yo también estoy en peligro». Eamon cerró los ojos por un momento, y luego siguió el rastro. Mara se quedó allí de pie, sintiendo el viento frío en su rostro. La profecía de Sorcha resonó como una maldición, y ninguno de los dos sabía que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Aquella noche el viento se sentía distinto, no solo frío, sino denso, como si algo invisible se arrastrara por las calles de Dublín, buscando aberturas, respirando por las rendijas de las puertas. En el campamento, algunas familias ya se habían retirado a sus casas, mientras otros seguían conversando en murmullos tensos. Desde el incidente con la figura en la ciudad, los ancianos estaban inquietos, y Mara intentaba fingir que nada había cambiado, pero sí la hubo. Se despertaba con la sensación de ser observada, y lo que es peor, con el recuerdo involuntario de la mirada de Eamon Byrne, esa palabra que no debería significar nada, pero que estaba empezando a aparecer con demasiada frecuencia en los pensamientos que ella intentaba controlar. Esa noche, sin embargo, Mara no tenía tiempo para emociones prohibidas. Necesitaba reponer algunas hierbas y amuletos que vendería al día siguiente. Caminó hacia la hoguera apagada en el centro del campamento para encender una pequeña lámpara. Estaba inclinada sobre la caja cuando oyó el crujido de pasos en el suelo. Se giró lentamente. El fuego no se había extinguido por completo, y una brasa solitaria iluminaba el borde de la tienda. Eamon Byrne estaba allí, pero no como antes, segura, tranquila, irónica. No, ahora parecía alguien que había huido de un peligro real. «No deberías estar aquí», dijo Mara en voz baja, tan tensa que hasta el viento pareció enmudecer. «Lo sé», respondió respirando con dificultad, «pero esta noche corres peligro. Por la sombra». Eamon vaciló, y esa vacilación lo decía todo. «¿Te siguió hasta aquí?», insistió ella. Se pasó la mano por el pelo, que estaba húmedo por el rocío. «No exactamente. Estaba en la calle, pero... Mara, alguien pregunta por ti». «No solo para ti», corrigió, «para los tuyos, en lo que respecta a los movimientos del campamento, en cuanto a quién entra y quién sale». Un escalofrío recorrió el estómago de Mara. «No tiene sentido. Los que no son Gadje evitan a nuestra gente». «Él no», dijo Eamon, mirándola fijamente con una intensidad casi dolorosa, «y sabe demasiado como para ser simplemente curioso». El silencio se prolongó de tal manera que pareció tensar el aire entre ellos. Mara finalmente habló. «No eres de los nuestros. Podría ir tras ti también. ¿Por qué correrías ese riesgo?» Tardó un rato en responder, tiempo suficiente para que su corazón comenzara a latir más rápido, sin permiso. «Porque ya he visto a este tipo de hombre antes», dijo Eamon finalmente, «y nunca acaba bien, ni para la ciudad, ni para aquellos a quienes elige observar». La lámpara temblaba en la mano de Mara. Ella no confiaba en él. No podía. Un Gadje, persona no indígena, solo trajo problemas, pero en ese momento el miedo que sentía no provenía de Eamon,
sino de la sombra que parecía acercarse cada noche. «Dime lo que sabes», preguntó Mara con firmeza. Aemon respiró hondo, preparándose para revelar algo que no quería llevar solo. «La figura no está sola», dijo, mirando hacia un lado, como temiendo que alguien pudiera oírlo. «Hay otros. Vienen. Del norte. Del puerto». Entrecerró los ojos. «Y todos preguntan por el mismo nombre». Mara tragó saliva con dificultad. «¿Por la mía?» «Sí», dijo dando un paso al frente. «Y Mara, no están interesados en comprar amuletos». Sintió que sus piernas cedían por un instante. Aemon levantó la mano, casi rozando su brazo, pero la retiró antes de romper una barrera que ambos todavía temían cruzar. «Necesitas confiar en mí, solo por ahora», dijo con voz baja, tensa y sincera. «Alguien viene, y no se detendrá hasta encontrarte». Un sonido metálico resonó a lo lejos, provocando que ambos se giraran rápidamente. Una advertencia, una señal. El campamento estaba a punto de ser invadido. El sonido metálico resonó en la oscuridad como un presagio. En el campamento, las lámparas se encendieron una a una, manos apresuradas recogieron las lonas de las tiendas, los niños fueron reunidos y los perros, antes dormidos, ahora gruñeron hacia el bosque, como si presintieran lo que los humanos aún no podían ver. Mara corrió hacia la entrada principal del campamento. En el aire flotaba un olor a humo, pero no provenía de ninguna hoguera gitana. Era otro tipo de humo, más denso, más frío, como si el viento lo hubiera traído de lejos. Aemon la siguió, siempre unos pasos por detrás, atento a cada sombra. «No deberías estar aquí», dijo uno de los ancianos, deteniendo a Aemon con el brazo extendido. «Gadge, no vengas a estas horas de la noche». «Ha venido a advertirnos», respondió Mara antes de que Aemon pudiera hablar. «No es momento de hablar de tradiciones». El anciano frunció el ceño, pero el crujido de las ramas al borde del bosque acalló cualquier gesto de desaprobación. Todos se volvieron al mismo tiempo. Silencio, tenso, grueso. Entonces, una voz surgió de entre los árboles. «Sé que estás ahí». Su tono era demasiado tranquilo para esa hora. «Solo quiero para hablar». Nadie respiraba. Aemon tocó el codo de Mara. Solo un segundo, lo suficiente para advertirla. «Ese es él». Entonces la sombra se movió, lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Un hombre alto, con un abrigo oscuro, el sombrero calado, botas pesadas que aplastaban las hojas con pasos demasiado suaves para alguien tan corpulento. Su postura era la de alguien que no necesitaba apresurarse para conseguir lo que quería. Se detuvo al borde del campamento, pero no entró. Conocía la regla, y la respetaba únicamente porque le convenía. «Busco a una joven llamada Mara O'Reilly», dijo, mirando directamente hacia donde ella estaba, aunque la oscuridad le impedía verla. El anciano respiró hondo, intentando mantener la voz firme. «Entre nosotros no usamos ese término». El hombre sonrió, una sonrisa sin alegría, una sonrisa que le heló la sangre a Mara. «No es muy buen mentiroso, viejo». Dos hombres aparecieron detrás de él. No eran como él. En sus ojos se reflejaba la brutalidad evidente de quienes habían cegado vidas sin remordimientos, e iban armados. Aemon dio un paso al frente sin pensarlo, protegiendo instintivamente a Mara con su cuerpo. «¿Qué quieren de mí?», susurró Mara, intentando ocultar el pánico en su voz. «Aún no lo sé», murmuró, «pero no caerás en sus manos, no mientras yo esté aquí». La sombra más grande alzó la cabeza. «Lo pregunto de nuevo. ¿Dónde está Mara O'Reilly?» El silencio era tan absoluto que hasta el viento se detuvo a escuchar. Los perros comenzaron a aullar, no como una advertencia, sino como una premonición. La lámpara más cercana parpadeó, su llama centelleando intensamente hasta que se desvanece, como si la noche hubiera engullido la única fuente de luz que quedaba. Y entonces todo comenzó. Una grieta seca, una breve explosión, una luz brillante en el bosque. Los hombres atacaron el campamento sin mediar palabra. Los gitanos corrían en todas direcciones, arrastrando niños, protegiendo a los ancianos, agarrando lo que podían cargar. Las mujeres gritaban, los hombres tomaban palos, cuchillos, cualquier cosa que pudiera servir como arma. El caos tan repentino como violento se apoderó del lugar. Aemon sujetó el brazo de Mara. «Ven conmigo, ahora. ¿Abandonar a mi pueblo?», gritó intentando liberarse el brazo. «Jamás»,
Se volvió hacia ella con los ojos ardiendo de urgencia y miedo. «Si te atrapan, todo el campamento pagará las consecuencias. A ti te buscan, Mara, a ti». Sintió que el mundo se tambaleaba. Quería negarlo. Quería creer que se trataba de un malentendido. Pero en el fondo, ya sabía que no era así. Cuando sonó otro disparo, esta vez más cerca, Mara tomó su decisión. Un nudo se le apretó en el pecho, pero asintió. «Sácame de aquí». Aemon la tomó de la mano y comenzaron a huir por los alrededores del campamento, cuando un grito rasgó el aire. «¡Está huyendo! ¡La gitana! ¡Atrápenla!». Mara giró la cara hacia la voz y vio a uno de los hombres señalándola. Vieron. Aemon le apretó la mano con fuerza. «¡Corre, Mara! ¡Corre!». Y juntos, gitanos y no gitanos, desaparecieron en la oscuridad del bosque, mientras que detrás de ellos el campamento ardía en medio del caos y el humo. El viento gélido de las colinas de Tara le azotaba el rostro a Mara como finas cuchillas. Corría con Aemon por el sendero estrecho y fangoso, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a estallarle en el pecho. Tras ellos, el sonido de cascos y voces lejanas se acercaba. Los hombres no se habían rendido. La luna llena iluminaba el sendero lo suficiente para evitar que tropezaran, pero también los dejaba expuestos. Cada sombra era un peligro. Cada piedra que rodaba bajo sus pies parecía demasiado alta, demasiado ruidosa, demasiado peligrosa. Aemon le apretó la mano con fuerza, guiándola por un sendero aún más estrecho, medio oculto entre los arbustos. «Por aquí. No conocen estos caminos», murmuró sin aliento. Mara intentó seguirle el paso, pero le temblaban las piernas. No era solo miedo, era conmoción, caos, el humo del campamento ardiendo en su memoria. ¿Por qué me quieren?», susurró casi sin aliento. «¿Qué hice para merecer que me persigan?». Aemon vaciló. Solo un instante, pero Mara lo notó. «Sabes», dijo deteniéndose bruscamente. «Sabes, Aemon. Mírame». Decir. Apartó la mirada, tenso, con los ojos llenos de algo que ella aún no podía descifrar. «Sé parte de ello», admitió, «pero no lo suficiente como para llevarte a las sombras que te acechaban». Una rama se rompió detrás de ellos, muy cerca. Los ojos de Mara se abrieron de par en par. Aemon la agarró por la cintura y prácticamente la empujó hacia una grieta en la ladera, una especie de abertura rocosa que descendía a una pequeña cavidad. «Quédate abajo», ordenó, interponiendo su cuerpo frente a ella como escudo. Las voces llegaron poco después, grueso, impaciente, lleno de amenazas. No podían haber ido muy lejos. La gitana corre rápido, pero no más rápido que nuestros caballos. Revisa los arbustos. Tiene que estar por aquí. El jefe la quiere viva. ¡Viva! ¿Lo oíste? Aemon contuvo la respiración. Mara también. El hueco olía a tierra húmeda y musgo, y el sonido de pasos entre la maleza era tan nítido que parecía estar justo al lado de ellos. Una bota pisó cerca de la entrada, tan cerca que Mara podía ver la sombra de la suela. Su corazón casi se detuvo. Aemon deslizó la mano hacia la daga que llevaba atada al tobillo. Mara le tocó el brazo, pidiendo silencio, o valor, no lo sabía. La bota permaneció inmóvil durante 5 largos segundos, 5 segundos que parecieron horas. Entonces, otra voz gritó desde lejos: «Aquí no hay nada, vuelve al camino principal», y la bota se alejó. Mara liberó el aire atrapado en su pecho. Aemon también, aunque intentó parecer inquebrantable. «Volverán», dijo, con la respiración aún entrecortada. «Lo sé», dijo Aemon tirando de ella de la mano. «Tenemos que seguir adelante antes del amanecer. Si el cielo se despeja y tienen una vista clara, no podremos escapar». El sendero reapareció al salir de la grieta. La niebla comenzaba a acumularse entre las colinas y el aire se volvía más húmedo. El paisaje era a la vez hermoso y siniestro en ese momento. «¿A dónde vamos?», preguntó Mara. Aemon, sin dejar de correr, respondió: «A un lugar donde nadie te buscará, donde incluso los hombres que rompen las reglas tienen miedo de ir». Tragó saliva con dificultad. «¿Y qué lugar es este?». Echó un vistazo por encima del hombro, el viento despeinándole el pelo oscuro, su expresión decidida y seria. «La abadía fantasma de Rathcrogan». Mara se detuvo un instante, sorprendida. «¿Esa en la que dicen que las voces de los muertos llaman a los vivos?». «Así es», confirmó. «Por eso nadie se acerca. Su miedo será nuestra ventaja». Los gritos a sus espaldas volvieron a resonar, íntimamente.
más numerosos. Aemon volvió a tomar su mano. «No mires atrás, Mara. Ahora no», respiró hondo. Ella le apretó la mano con fuerza y siguió corriendo. Gitanos y no gitanos, unidos por la huida, unidos por el peligro, pero todavía no, por amor. La niebla se espesó mientras Mara y Aemon avanzaban por las colinas. El cielo adquirió un tono violáceo, anunciando el ocaso. El frío parecía calarles hasta los huesos, pero ninguno aminoró el paso. No les quedaba otra opción. Finalmente, tras una larga subida por estrechos senderos, una silueta oscura emergió de la niebla, alta, torcida, con torres rotas y ventanas tan vacías como ojos muertos. La abadía. Mara tragó saliva con dificultad. «Parece abandonado». «Y así es», respondió Aemon, «al menos para todos aquellos que aún conservan la cordura». El edificio de piedra estaba parcialmente engullido por la vegetación. La hiedra colgaba de las paredes como dedos esqueléticos, y la verja de hierro oxidada apenas se sostenía de sus goznes. El viento silbaba entre las grietas, produciendo un sonido que realmente se asemejaba a voces. Mara se detuvo antes de entrar. «Dicen que quienes pasan la noche aquí regresan diferentes». Aemon la miró fijamente. «¿Prefieres a los hombres que te persiguen?». Respiró hondo y entró. La abadía olía a moho viejo, tierra húmeda y madera podrida. La enorme sala principal estaba llena de columnas agrietadas y bancos rotos. Fragmentos de vidrieras yacían esparcidos por el suelo, reflejando diminutos puntos de luz. «Quédate cerca de mí», dijo Aemon, guiándola hacia una zona más oscura donde parte del techo se había derrumbado, creando una especie de refugio improvisado. Mara se sentó, abrazando el chal contra su cuerpo, para protegerse del viento que entraba por las ventanas rotas. «Aemon», comenzó con vacilación. «Esos hombres sabían mi nombre. ¿Quién los envió?». Aemon se apoyó contra la pared de piedra con rostro serio. «Tu nombre ha surgido en conversaciones peligrosas en los últimos días», dijo. «Gente poderosa te quiere, gente que no teme ni a la ley ni a la muerte». Mara frunció el ceño, confundida. «¿Pero por qué?», dudó antes de responder. «Porque dicen que viste algo que no deberías haber visto». Los ojos de Mara se abrieron de par en par. «No vi nada». «Yo...». Un fuerte estruendo interrumpió la frase. La puerta de la abadía golpeó la pared con el puño violentamente. Aemon reaccionó de inmediato, poniéndose de pie de un salto y arrastrando a Mara detrás de una columna. «Quédate detrás de mí. No hagas ruido». Unos pasos pesados avanzaban por el pasillo. 1, 2, varios. El sonido resonaba en las paredes, amplificándolo todo, haciendo imposible calcular cuántos eran. «Nos siguieron», susurró Mara, con la respiración entrecortada. Aemon sacó la daga que tenía escondida en la pierna. Sus músculos se tensaron, su mirada se volvió aguda. «Eso es lo que parece». Las sombras se extendían por el suelo, haciéndose más largas a medida que los intrusos entraban con sus linternas. La luz parpadeante hacía que el salón pareciera un monstruo gigantesco que respiraba. «Registren por todas partes», gritó una voz. «La gitana está aquí, y el traidor también». Mara sintió que el pánico le subía a la garganta. Aemon se tocó la mano discretamente, como diciendo, «Estoy aquí». Pero no había mucho tiempo. Un destello de luz pasó cerca de la columna donde se escondían. Mara contuvo la respiración. Aemon también. El hombre que sostenía la linterna giró la cabeza hacia ellos. Un paso más. Otro. Estuvo a segundos de encontrarlos. Entonces, un fuerte estruendo resonó desde el otro lado de la abadía. Una sección del muro se derrumbó por sí sola bajo el peso de los años. Los hombres se volvieron hacia el ruido. «Ahí está, míralo», y corrieron hacia el lado opuesto. Aemon tiró de la mano de Mara. «Ahora», susurró. Corrieron en silencio hacia una puerta lateral escondida detrás de un altar roto. La puerta daba a un pasillo estrecho y aún más oscuro, donde el aire se sentía pesado y frío. Mara temblaba, pero siguió avanzando. «Todo esto es culpa mía», murmuró, incapaz de contenerse. «No debería haberme cruzado en tu camino. Ahora te persiguen por mi culpa». Aemon se detuvo bruscamente. Le tomó el rostro entre las manos, pero no con delicadeza, con urgencia. «No pienses así», dijo con voz baja pero firme. «Yo tomé mi decisión. Yo te traje aquí. Estoy contigo». Ella lo miró fijamente, con los ojos brillando en la penumbra. «¿Pero por qué?».
Aemon tragó saliva con dificultad, apartó la mirada un segundo y luego respondió, porque dejarte sola nunca fue una opción. Antes de que Mara pudiera decir nada, el sonido de pasos resonó de nuevo, muy cerca. Aemon maldijo entre dientes. «Han encontrado el pasadizo», dijo. «Tenemos que bajar a la cripta. Ahora mismo». «¿La cripta?» Abrió mucho los ojos. «¿Dónde entierran a los monjes? Es el único lugar donde podemos escondernos hasta el amanecer». Él volvió a tomarle la mano, y juntos descendieron por la escalera de caracol, adentrándose aún más en la gélida oscuridad de la abadía. Los perseguidores estaban a solo unos pasos. Cada minuto estamos más cerca. Con cada respiración se vuelven más peligrosos. Pero Mara sintió que una certeza crecía en su interior. Por muy mortal que pudiera ser la noche, Aemon no la dejaría caer. Aún no. La escalera de caracol parecía interminable. El aire se volvía más frío con cada paso, impregnado de un antiguo aroma a tierra húmeda y piedra fría. Al llegar al final, Mara y Aemon se encontraron ante un estrecho arco que conducía a la cripta de la abadía. La habitación era grande, sostenida por pilares de piedra desmoronados. Nichos excavados en las paredes guardaban los restos de antiguos monjes, ahora solo huesos y polvo. Velas olvidadas por algún viajero o explorador estaban medio derretidas, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Mara se cruzó de brazos, estremeciéndose. «Nunca pensé que acabaríamos aquí». «Yo tampoco», dijo Aemon observando la habitación con atención. «Pero es el lugar más difícil para que alguien tenga el valor de entrar». A través de una pequeña abertura en la pared, un tenue rayo de luz de luna plateada iluminaba el suelo. Aemon la condujo hasta allí, señalándole un rincón escondido tras un grueso pilar. «Quédate aquí», dijo. «Veré si hay otra salida». Mara asintió, pero sus ojos lo siguieron mientras desaparecía en la oscuridad del pasillo lateral. El silencio parecía tener vida propia, respirando dentro de la cripta. Con cada paso que daba alejándose de Aemon, sentía el pecho más pesado. Los minutos transcurrían lentamente. Entonces se oyeron pasos rápidos y firmes, pero no eran suyos. La sombra de un hombre apareció en la entrada superior de la cripta. La luz de la linterna parpadeó, distorsionando la figura. Mara se mordió el labio y retrocedió tras la columna. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que el intruso pudiera oírlo. «Mira debajo», resonó la voz del hombre. «Si la gitana está viva, estará escondida aquí». Otras voces respondieron. Otros pasos. Más sombras. Mara apoyó la espalda contra el pilar, intentando fundirse con la piedra. Entonces una mano le tapó la boca. Ella jadeó sorprendida, pero la mano tenía el familiar olor a cuero y vino. «Aemon». «Shh, soy yo», murmuró, tan suavemente que ella casi no lo oyó. La condujo hasta un nicho vacío, donde ambos tuvieron que permanecer muy cerca. El cálido aliento de Aemon rozó su cuello, mientras observaba a los invasores avanzar por la cripta. Al menos 6 hombres descendieron. Las linternas parpadearon. Las espadas chocaron contra los cinturones. «Sepárense», ordenó el jefe. Aemon acercó sus labios al oído de Mara. «Si se acercan demasiado, corre al pasillo donde te encontré. Los entretendré». Mara giró su rostro hacia él, con los ojos muy abiertos. «No», susurró con firmeza. «No vas a quedarte atrás por mí». La miró fijamente, y por un instante demasiado largo, ambos olvidaron el sonido de sus perseguidores. Había algo ardiendo en la mirada de Aemon, algo que aún no había dejado que tomara forma, pero que ya existía. «No dejaré que te lleven», murmuró. Otro crujido resonó en la cripta. Las linternas se acercaron. Uno de los hombres apartó unos huesos de una patada. «Estuvieron aquí», dijo uno agachándose. «Hay huellas frescas». Aemon respiró hondo, bajó la cabeza. Parecía dispuesto a actuar. Antes de que pudiera abandonar su escondite, la voz de otro hombre resonó. «Aquí no hay nada. Sube. Quizás escaparon por otro túnel». Los demás comenzaron a murmurar, quejándose del olor de la cripta, del frío, de los muertos. Finalmente, uno a uno, comenzaron a subir las escaleras. La luz de los faroles se fue apagando lentamente. El ritmo se ralentizó, y minutos después, solo quedó el silencio. Mara soltó el aire que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Aemon también. Retrocedió un poco, pero no mucho. Seguían demasiado cerca como para fingir que no había pasado nada. Sus rostros estaban a escasos centímetros. «¿Van a volver?»,
preguntó, todavía en voz baja. Quizás, respondió, pero ahora tenemos algo de tiempo, tiempo suficiente para salir de aquí e ir a un lugar seguro. Aemon no terminó la frase. Él no pidió que terminara. Aemon extendió la mano para ayudarla a levantarse, pero cuando Mara puso su mano sobre la de él, sintió algo extraño. Le temblaba la mano. Solo un poco, pero ella temblaba. «¿Tienes miedo?», observó en voz baja. Aemon apartó la mirada. «No por mí». Mara cerró los ojos, absorbiendo las palabras que él no pronunció. «Vámonos», dijo Aemon, recobrando por fin la compostura. «Todavía nos espera una larga noche». Salieron juntos de la cripta, ascendiendo por otro pasadizo oculto. Con cada paso, Mara percibía algo nuevo entre ellos. Una tensión silenciosa, peligrosa e indescriptible. Pero aún no había llegado el momento de los sentimientos. La fuga continuó, y aún faltaba mucho para el amanecer. La lluvia azotaba Dublín como si quisiera lavar todos los pecados de la ciudad aquella noche. Los relámpagos rasgaban el cielo mientras Mara O'Reilly, aferrada a su chal rojo, corría por callejones estrechos. Los Kelly los perseguían. Esa familia rival lo había descubierto todo: los mensajes, las reuniones secretas y el romance prohibido entre una gitana y un gadje. Aemon Byrne corrió a su lado, respirando con dificultad, mientras el sonido de las botas de sus perseguidores resonaba cada vez más cerca. «¡Por aquí!». Mara tiró de la mano de Aemon y lo condujo a un jardín abandonado detrás de un edificio de ladrillo torcido. Conocía Dublín como pocos. Se había criado en las calles, en los mercados, en los callejones donde los viajeros se escondían cuando era necesario. Pero aquella noche, ni siquiera sus habilidades parecían suficientes. Se oyó un disparo. La bala impactó en la pared que tenían al lado. «Están armados», susurró Aemon tirando de ella detrás de un viejo carro. «Y desesperados», respondió Mara. «Si nos atrapan, no solo nos separarán, te destruirán». «No voy a dejarte», afirmó con seriedad. «Ni hoy, ni nunca». Mara respiró hondo, intentando contener el miedo que amenazaba con paralizarla. El olor a tierra mojada y pólvora impregnaba el aire. Miró por encima del carro y vio dos sombras que se acercaban rápidamente. «¡Aigain! ¡Ahora!», dijo en gaélico y salió corriendo de nuevo. Aemon la siguió. Doblaron una esquina estrecha y entraron en un callejón tan angosto que las paredes casi se tocaban. El agua goteaba de las tejas, formando pequeñas cascadas. A pocos metros, las luces del puerto parpadeaban. «Si llegamos a los barcos podemos perderlos», dijo Mara jadeando. «Hay callejones ocultos, túneles, pasadizos, un laberinto». «¿Conoces alguno?», preguntó Aemon. Simplemente alzó la barbilla con una media sonrisa. «Los conozco a todos», pero justo cuando estaban a punto de llegar a la calle principal, alguien surgió de la oscuridad. Uno de los Kelly. Mara se detuvo en seco. El hombre se abalanzó sobre ellos con un cuchillo en la mano. «Así que es cierto, el gitano y el gadje», gruñó. «Qué vergüenza para ambos». Aemon, instintivamente, se colocó frente a ella. «Si buscas a alguien, ven a mí». El hombre se rió. «Ah, voy a por los dos». Antes de que la hoja pudiera brillar de nuevo, Mara agarró a Aemon del brazo y lo empujó hacia la derecha, contra una puerta rota que conducía al antiguo almacén del puerto. Kelly intentó alcanzarlas, pero Mara tiró de un candado y empujó una pila de cajas para bloquearle el paso. «Eso no lo detendrá por mucho tiempo», dijo Aemon, ayudando a cerrar la puerta con llave. «Lo justo y necesario». Caminó por un pasillo oscuro, iluminado solo por rendijas por donde se filtraba la tormenta. El eco de los pasos de los Kelly resonaba a sus espaldas, acercándose cada vez más. Subieron unas escaleras estrechas, cruzaron un pasillo suspendido y salieron por una ventana rota que daba directamente al tejado del almacén vecino. «Mara, esto es demasiado peligroso», protestó Aemon. «El amor prohibido también lo es», respondió ella con mirada decidida. «Y sin embargo, aquí estamos». Sin dudarlo, saltó al tejado contiguo. Aemon no pensó, simplemente la siguió. La madera húmeda crujió bajo sus pies. A pocos metros había otro tejado, y más allá un pasadizo que conducía a los callejones del puerto. «Sigue así», gritó. Pero en el momento del salto final, Mara resbaló. Su pie cedió, cayó medio metro, colgando del borde con la punta de los dedos. «¡Mara!». Aemon se arrojó al suelo extendiendo la mano. «¡Tómala!».
La lluvia lo dificultaba todo, pero ella le agarró la mano. Él tiró con fuerza, sintió arder sus músculos y finalmente ella logró subir. Sin aliento y temblando, Mara lo abrazó con más fuerza que nunca. Pensé que iba a caerme, admitió. No mientras yo esté aquí, respondió, apretándola aún más fuerte. Lograron escapar por el tejado hasta una escalera lateral que conducía a un callejón vacío, finalmente fuera del alcance de los Kelly. La tormenta amortiguó cualquier rastro que pudieran haber dejado. Estaban a salvo, al menos por ahora. Mara presionó su rostro contra su pecho, sintiendo cómo el corazón de Eamon se aceleraba. «No podemos seguir así», murmuró, «huyendo, escondiéndonos, viviendo con miedo». Eamon le levantó suavemente el rostro. «Así que cambiemos las reglas del juego. Luchemos juntos. Sobrevivamos juntos». Mara cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo nuevo dentro, algo firme, algo se transformó. «Así que continuamos, Gadje, donde quiera que el destino lo permita». Él sonrió. «Hasta el final», y juntos desaparecieron en la noche, cuando finalmente la tormenta comenzó a amainar. La tormenta por fin había amainado, dejando Dublín envuelta en una bruma húmeda que parecía posarse sobre cada tejado, cada piedra, cada rincón de la ciudad. Mara y Eamon caminaban juntos por los callejones del puerto, exhaustos, empapados, pero vivos. Tras ellos, el sonido de los Kelly se había desvanecido por completo. Su huida a través de almacenes, tejados y callejones había creado un rastro imposible de seguir. Los rivales, creyendo que los dos habían caído al río o se habían perdido en la tormenta, abandonaron la persecución. Mara se detuvo junto a una lámpara de aceite oxidada, cuyo tenue resplandor iluminaba sus ojos claros que aún temblaban por la adrenalina. «Se rindieron, Eamon. Somos libres». Las palabras salieron como un susurro incrédulo. Inclinó su rostro hacia ella, tocándole suavemente la barbilla. «Libre. ¿Pero ahora qué?» Mara contempló el puerto. El agua oscura reflejaba la calma del amanecer tras tanta violencia. Durante años, creyó que su destino ya estaba escrito. Nacer gitana, vivir como gitana, morir como gitana. Nunca pensó que un gitano pudiera trastornar su vida por completo, y mucho menos que lo deseara. Ahora, respiró hondo, ya no quiero huir de quien soy, pero tampoco quiero huir de ti. Eamon sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, de esas que solo aparecen después de sobrevivir a algo demasiado grande. «Te elijo a ti, Mara, cueste lo que cueste. Si tengo que enfrentarme a los Kelly, a tu familia, al mundo entero, lo haré, porque tú lo vales todo». Sintió que su corazón se aceleraba. No era la primera vez que él decía algo así, pero sí era la primera vez que ella se permitía sentir todo lo que eso significaba. Ella se acercó más, con el rostro a centímetros del suyo. «Si me eliges, tendrás que aprender a vivir con una gitana testaruda y orgullosa que desafía todo cuando ama». «Perfecto», murmuró acercándose aún más. «Esta parte ya me encanta». Ella soltó una risita suave antes de sujetarlo por la nuca y acercar sus labios. El beso fue apasionado, urgente, salado por la lluvia que aún impregnaba sus labios. Un beso de supervivencia, de promesa, de destino. Cuando se separaron, Mara respiró hondo y se secó las mejillas. «Vayamos al campamento. Si mi familia quiere echarme, iré contigo. Pero quiero intentarlo». Eamon asintió. «Estaré a tu lado, pase lo que pase». Al llegar a las caravanas, el sol ya amenazaba con salir. El cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados. Algunos se despertaban, preparaban los fogones o cuidaban de los caballos. Mara sujetó la mano de Eamon con firmeza, sin esconderse, sin soltarla. Su padre, Donald O'Reilly, se puso de pie al verlos. Su mirada severa recorrió la escena. La ropa sucia de Mara, sus ojos cansados, la mano de un Gadje entrelazada con la suya. Durante un largo segundo, nadie respiró. Finalmente la vieja gitana suspiró profundamente, como si renunciara a una lucha demasiado antigua. «Mara, has vuelto, y no estás herida. Eso es lo que importa». Luego miró a Eamon. «Si esa persona no indígena se quedó a tu lado en una noche como esta, tal vez no sea un enemigo». Mara apretó con fuerza la mano de Eamon. «Él me salvó, más de una vez». Donald asintió, cansado y resignado. «Entonces, bienvenidos». Mara sintió que sus piernas casi le fallaban. Eamon, sorprendido,
Inclinó la cabeza en señal de respeto. «Gracias, señor O'Reilly. Honraré a su hija». El anciano resopló. «Más te vale respetarla, o no querrás que los Kelly te persigan». Mara rió entre lágrimas. Eamon también. Fue increíble, pero estaban juntos. Vivo. Y fue aceptado. Se volvió hacia él con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Eso es. Lo hemos conseguido». Él la rodeó con el brazo por la cintura. Juntos. Hasta el final. Y en aquel brumoso amanecer dublinés, Mara O'Reilly y Eamon Byrne finalmente estuvieron juntos, no como fugitivos, no como amantes prohibidos, sino como dos corazones que habían sobrevivido a lo que parecía imposible, y a partir de ese día, el campamento gitano nunca volvió a ser el mismo. Ni siquiera Dublín, ni el destino de ninguno de los dos. La historia de Mara O'Reilly y Eamon Byrne nunca se ha desvanecido con el paso de los años. Por el contrario, se convirtió en una leyenda. En los campamentos romaníes de Irlanda y de otros países, alrededor de las hogueras, los ancianos aún cuentan historias de cómo una joven romaní se atrevió a amar a un gadge, no romaní, en un momento en que eso podría haberle costado la vida, y cómo un gadge arriesgó todo, reputación, seguridad y familia, para apoyar a una mujer a la que todo el mundo decía que no debía amar. Dicen que aún hoy, cuando un gitano se enamora de un gadge no gitano, siempre hay alguien que comenta: «Si Mara y Eamon pudieron hacerlo, tú también puedes». Su valentía se convirtió en un símbolo, se convirtió en una advertencia, se convirtió en esperanza, y en cierto modo sigue viva en cada pareja que lucha contra las tradiciones, los prejuicios y las barreras para seguir a su propio corazón. Y ahora quiero saber de ustedes, ¿desde qué ciudad del mundo están viendo esta historia? Si te gustó el video, dale me gusta. Esto ayuda mucho al canal a seguir ofreciéndote historias únicas, emocionantes y difíciles de encontrar.